desde adentro. Hoy conversamos. Efectivamente, hoy hablamos del perdón. Qué bonito tema, ¿verdad? Sí. Bienvenido, querido psicólogo Rodrigo Muchas Monester. gracias por la invitación, Vicky, Douglas, siempre. Lo recibimos encantado. con un fuerte aplauso. Sí, como siempre. Ya Rodri de la familia. Sí, Muchas gracias, totalmente. muchas gracias, Rodri, somos bienvenido. íntimos. Qué tema, ¿verdad? Porque empezando porque el perdón a veces es hacia uno mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas dos cositas, ¿verdad? El perdón hacia otros, el perdón hacia nosotros mismos. Hay mucha gente que camina por la vida sin perdonarse un error Sí, del es cierto. pasado y eso se acarrea ahí, ¿verdad? Yo en el videíto de invitación a la gente para que nos siguiera hoy en la entrevista, les dejaba una frase y es que la falta de perdón es tomarse un veneno esperando que se muera el otro. Sí, es cierto. Uno tiene que trabajar el perdón para tener libertad de ese dolor emocional, de la negatividad que está asociada a heridas del pasado. Y aquí sí que vamos a ver algunos elementos de ese concepto de perdonar en una semana que nos llama a la reflexión, ¿verdad? Sí, Una semana que nos totalmente. llama a hacer la pausa, a reflexionar un poquito de cómo han estado nuestras cosas, desde la fe incluso nos llama a meditar un poquito también, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarnos a nosotros mismos algún error cometido o perdonar a una persona, a otra persona? Yo creo que, bueno, eso va a depender mucho porque a veces sacamos un látigo porque tenemos somos muy duros con nosotros mismos a veces. A veces siento que yo no podría decir que es más una cosa que otra, pero cómo cuesta perdonarnos nosotros mismos. A veces Sí. siento que las personas perdonan más fácil hacia afuera que algo, un error que yo me castigo, ¿verdad? Saco un látigo, me doy durísimo y así me la paso años de Flagelándome. años flagelándome, Sí, autosaboteando mis procesos, porque en definitiva no me he atrevido a decir conciliemos nosotros dos consigo mismo, o sea, conciliemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, a Eso es veces- que uno se ve al espejo y en paz y no me molesto. Sí, exactamente, y que al final lo que sea que haya pasado, lo tomo como un aprendizaje y no como algo que señalarme, sino, bueno, sí, a lo mejor cometiste un error, pero vos no sos ese error. Sí. A lo mejor sí, claro, a lo mejor tropezaste, pero vos no sos ese tropiezo, vos sos más que ese tropiezo y nos cuesta, nos toma trabajo superar esas etapas, pero yo creo que para eso están también estas herramientas de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el perdón, Rodri? Empecemos por ahí, porque a El- veces ni siquiera tenemos claro el concepto de perdonar, de perdón. perdón. Yo siempre digo que es un proceso fundamental de salud mental, es un proceso fundamental de psicología que se refiere a esa capacidad que tiene todo ser humano para liberarse del sentimiento de rencor, del sentimiento de ira, del resentimiento hacia uno mismo y hacia los demás. Es una capacidad que tenemos, pero como concepto y como ¿qué puedo decir? Como habilidad, creo que también tenemos que ejercitarla, ¿verdad? Entonces, nos invita a librarnos de estas emociones desagradables a través de un gesto, a lo mejor sencillo, ¿verdad? Hay mucha gente que está esperando una disculpa para perdonar, pero no Sí. se necesita una disculpa para perdonar. Yo he atendido procesos terapéuticos tan lindos en donde personas logran cerrar etapas y perdonar a una persona que ya ni siquiera está. Pero sin embargo hay personas que están esperando, no, es que esa persona tiene que venir aquí, darme la cara, pero ¿por qué? No necesariamente, ¿verdad? Cuando yo hago, perdón, es un proceso interno, ¿verdad? Que me invita a salirme de una zona de victimización, incluso cambia hasta mi discurso, porque yo le devuelvo al posible agresor emocional lo que le toca. Ujú. Porque muchas veces estamos en una zona de victimización diciendo, es que a mí me hicieron, es que él me contradijo, él me engañó, ella me contradice, y ese me engañó, la tiene contra mí, me mete en una zona de victimización. Cuando yo me salgo de esa zona y le devuelvo al agresor emocional lo que le toca, incluso mi discurso cambia. Yo digo, es que esa persona engaña, no me engaña. Me quito del centro de la ecuación, Claro. no me engaña, esa persona engaña. ¿Qué voy a hacer yo con la persona que engaña? Tomo una distancia y suelto. Porque si yo me sigo metiendo en el me, contra mí, conmigo, no salgo, no resuelvo. Empiezo a nadar en un mar de conmiseración, que es el pobrecito yo. Claro. ¿Cómo saber, o sea, qué señales puedo autoevaluarme para saber que no he perdonado? Puede ser que tal vez uno escucha a alguien que hable mucho de una persona, entonces uno dice, esa persona no ha sanado porque no ha soltado, ¿verdad? Es como un tema reiterativo, Sí, pero esa persona tal vez no se da cuenta. sí hay algunas señales, algunas son físicas,
y algunas son más emocionales. Pero una persona que no ha perdonado a lo mejor no duerme bien. A lo mejor es una persona que ese nivel de resentimiento le provoca altos niveles de estrés crónico, la amargura, el enojo que se sostiene en el tiempo van a desencadenar una liberación de hormonas de estrés. Entonces esa persona no duerme. Ahora, yo no, con esto no quiero decir que todo el que no duerme es que no ha perdonado algo, ¿verdad? O sea, pero va a provocar. Es una de las razones. Es una de las razones, ¿verdad? Problemas de sueño, es una persona que está más ansiosa, que a lo mejor tiene procesos distímicos recurrentes, que es como, para explicar esto de distimia, es como procesos depresivos recurrentes, como que da vuelta en círculo y normalmente se le siente ponchado en algo. Es una persona que tiene dificultad para establecer relaciones interpersonales saludables, ¿verdad? Porque arrastra esa falta de perdón, es que me la debe y como me la debe tiene que pagarme, ¿verdad? Entonces es como una factura eterna, Sí. no se cancela nunca. Es una persona que a raíz de esa falta de perdón tiene hasta baja autoestima. Esto tiene un impacto en la toma de decisiones. Son muchos elementos que están aunados a la falta de perdón. Es una persona que normalmente no se le ve feliz. No se le ve feliz porque dentro de sí hay como una sed de venganza, ¿verdad? ¿Qué decirle a aquellas personas, por ejemplo, que no perdonaron a alguien? Y se me ocurre una persona que tuvo una discusión o un problema grande con un familiar, el papá, la mamá, un hermano. Incluso esta otra persona pudo haber llegado a pedir disculpas o a ofrecer disculpas y no hubo un perdón de parte de esa persona. Y esa persona falleció. Estoy poniendo un escenario rudo, ¿verdad? Extremo. Y esa persona carga con esa culpa porque dice, me ofreció disculpas, yo no le perdoné y esa persona ya no está para llegar yo a decirle, mira, te perdono. Y son personas de las que esperan tener frente a frente a la otra persona para poder pedir perdón. Douglas, acabas de agregar un elemento que es vital en el desarrollo de este tema y es culpa. Yo casi siempre trato de ofrecerle al paciente que cambie culpa por responsabilidad, deje de asumir culpas, asuma responsabilidades. Si esta situación le está llamando a una responsabilidad afectiva diferente, asúmala. Asuma esa responsabilidad de ir adelante con esto. Ahora, ojo con esto, porque muchísimas personas se les dificulta el perdón porque creen que perdonar implica que yo otra vez me lleve con esa persona como antes. Y eso no tiene por qué ser así. O sea, si usted estuvo en una relación donde, por ejemplo, a usted le fueron deshonestos en un negocio, usted perdona a esa persona, pero usted mañana no va a ir a depositarle otra vez para hacer otro nuevo negocio. Sí. Ya usted aprendió, pero usted suelta. Usted perdona y sigue caminando. A veces no perdonamos por el hecho de pensar que tenemos que seguir ahí como uña y carne, ¿verdad? Sí. Como antes. Siendo socios otra vez. Montemos nosotros negocios. Montemos otro negocio para que para reivindicarnos. No, entonces es donde yo invito a que nosotros soltemos a través del perdón y nos invitemos a tener un distanciamiento emocionalmente saludable con esa persona, aunque sea familia. Es que hay personas que, o sea, usted puede llegar, y yo lo he visto en consulta, usted puede llegar a perdonar un abuso, pero usted no quiere decir que por haber perdonado eso usted va a estar con esa persona en una relación de cercanía como la que hubo antes de esa afectación. Usted perdona para soltar, y el perdón lo que hace es que le agrega a su vida un aliciente. Es como un analgésico. Entonces no quiere decir que necesariamente tenemos que estar frente a esa persona para poder perdonar. No necesariamente. El perdón es de interno, nosotros. es nuestro. Rodri, dijiste algo que me parece importante porque hay muchas caras que vemos en el camino y que tal vez no se muestran felices porque, como vos decís, no han soltado, no han perdonado. Han pasado por episodios de una violación, por ejemplo. Total, cosas muy fuertes, Eso Vicky. es muy fuerte. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me abusó? Sí, el proceso eso es un tema, Vicky, ese es otro tema. Ese es de Qué otro profundo, día. qué profundo. No, vamos a ver. La psicología, cuando se refiere al tema del perdón, siempre lo va a comparar con un proceso. Y en el proceso del perdón, el primer paso que doy es que yo reconozco el daño. Cuando yo
doy un avance en esa primera etapa, implica reconocer el daño emocional que he enfrentado, enfrentar el dolor de esa situación y las emociones negativas que emergen a través de ese dolor, porque las asocio con esa herida. Entonces, el primer paso para sanar y pedir perdón y ofrecer ese perdón es el reconocer el daño. Cuando yo reconozco el daño y llego a escarbar en esas emociones que me provocó esa herida, yo acepto esas emociones, porque no gano nada rechazándolas. ¿No? Si esa situación hace que emerjan emociones desagradables, me voy a permitir sentirlas. Y si eso me quiebra en llanto y si eso de pronto me da un poco de ira, de cólera, yo voy a permitirme aceptar esas emociones para poder tomar la decisión de perdonar a aquella persona. Eso no quiere decir que la situación va a ser igual que antes. Claro. No tiene por qué ser igual que antes. ¿Y cómo hago esto? Desde una narrativa. Ojo con esto que voy a decir, porque mencionabas un caso de abuso y eso es muy delicado. Cuando yo, dentro de la narrativa de lo que me ocurrió, yo trato de entender por qué esta persona abusó de mí, el contexto del abusador es muy complejo también. A lo mejor fue abusado. Ojo que con esto estoy diciendo, esto no justifica el abuso, pero lo explica. Y desde esa narrativa yo trato de comprender la conducta de esa persona. Sí, y qué mal que fue contra mi persona, pero trato de entenderlo. Eso es cuando yo hablo con adolescentes que no se sienten a gusto con como están siendo criados por sus padres. Entonces yo los invito a preguntarles a los abuelos o a los mismos papás cómo fueron sus procesos de crianza. Porque los papás, con las herramientas que tuvieron, que fueron mucho menores que las que tienen ellos, los criaron en este momento a ellos como adolescentes. Entonces, eso no justifica que lo hayan hecho o que lo estén haciendo mal, pero explica. Entonces, conocer un poco la historia y el trasfondo de ese abusador me ayuda a conciliar desde una narrativa diferente, ¿verdad? Porque no es lo que me pasó. Esto en psicología conductual se explica así, no es lo que me pasó, es lo que yo pienso acerca de esta circunstancia que me pasó. Ese pensamiento, cuando yo lo elaboro asertivamente, la emoción que emerge no es una emoción tan desagradable. Pero si mi pensamiento es el pensamiento de que a mí siempre me pasa lo mismo, yo soy un desgraciado, a mí siempre me pasa lo mismo por idiota, por haberme dejado, por esto, por lo otro. Entonces, ese pensamiento definitivamente va a arrojar emociones desagradables. O podría ser el pensamiento donde uno dice, siempre doy todo, siempre Ajá. soy buena persona, siempre doy más de lo que tengo que dar, siempre me ven la cara de idiota, ¿verdad? Eso también es como Y me etiqueto, Exacto, sí. y es donde entro en lo delicado de no perdonarme. Cuando yo empiezo a darle un nuevo significado a lo que me pasó, o sea que alguien me hirió, hizo algo que me lesionó, que no fue leal conmigo, que no hubo honestidad, yo empiezo a encontrarle un significado a lo que me pasó. Y eso ya es una puerta de entrada al proceso de sanidad en cuanto a la situación que vivió la persona y me permite acercarme un poco más al perdón. Por aquí dice Marcelo Goñi, que nos escribe al 5709115, dice, creo que uno debe perdonar por bien propio y no es necesario ni siquiera seguir teniendo relación con esa persona. Saludos, Marcelo Goñi, como vos lo decías, Rodri. Totalmente. Gracias, Marcelo, por compartir este mensaje con nosotros. Aquí es importante, Vicky Douglas, entender que el proceso de perdón tampoco es lineal. Sucede mucho como con el duelo. Se explica en fases, pero a veces usted dice, bueno, Rodri, pero ya yo había pasado en ese proceso de duelo, ya yo había pasado por la negación y otra vez siento como que estoy ahí. No es lineal. Usted no es que, bueno, ya usted superó esto, ya no vuelve. Hay momentos en donde normalmente se espera que usted pues, tenga algún tipo de un paso hacia atrás porque somos seres emocionales. Hay situaciones que nos están afectando. Por eso es que en una de las pautas decía, permítase sentir. Permítase llorar, permítase gritar, permítase en ese proceso de sanidad, permítase hacerlo. Y si para eso usted tiene, porque son cosas como simbólicas que hacemos en terapia, si para eso usted tiene que escribirle una carta a esa persona, aunque ya no esté, hágalo. Usted no sabe lo liberador que es poner sobre un papel lo que ha estado por años aquí, en mi mente o aquí, en mi corazón. Y usted lo pone ahí, mire, simbólicamente usted dice, ya lo saqué, está en este papel. ¿Qué vamos a hacer con esto? Léalo. Sí. Y tengo muchos pacientes que me dicen, Rodrigo,
me hiciste trizas con esa tarea. O sea, he pasado por momentos donde he estado escribiendo y me reviento en llanto. Algunas veces he estado hasta riéndome un poco de mi actuar, pero ya lo saqué, está aquí en este papel. ¿Qué vamos a hacer? Lo quemamos. Conciliamos, lo doblamos, lo enterramos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta que el perdón que estamos dando es real y no nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque puede ser que digamos, no, ya perdoné a tal persona, ya perdoné tal situación, pero vuelven a ver a esa persona y dicen, es que se me revuelve la panza, ¿verdad? Y otra vez como que vuelven a esos sentimientos, entonces siento como que no he perdonado. ¿Cómo saber que ese perdón es real? Ese proceso de cicatrización emocional, que me acabo de inventar ese término. Es, Muy bonito, por sí, cierto. ¿verdad? Sí, un aplauso para Sí. Rodrigo Monestel. Adaptalo ahí. Sí, Cicatrización emocional. El libro lo puede conseguir en todo el mundo ahora. ¿Dónde está el libro? Amigo, Cicatrización debería ser emocional. libros, exacto, muy bien. Ese está muy bien para título de libro. Ese está bonito, sí. Apúntelo, amigo. Sí. Por Rodrigo Monestel. Sí, sí. Me acabo de recordar una tira cómica de Mafalda, ¿Ah, sí? que sale con una curita y dice, ¿y dónde pegó esto al alma? Ajá, Cuando la herida es sí. adentro, Qué ¿verdad? lindo, Bueno, sí, esa sí. cicatrización emocional es que yo ya, o sea, decir, si hay una cicatriz, pero no me duele. Hay un recuerdo, claramente, pero es que a veces queremos arrancar del libro de nuestra vida la página dolorosa. Claro. Quiero arrancarla, pero no, eso Con deja, recuerdos y todo, y no se puede. eso deja incompleto el libro. Ujú. Digo, hay libros en donde un capítulo, alguna página no es como con la que me casé mejor, o sea, no me sentí bien, pero está ahí, si la arrancas el libro no está completo. Sí. El trabajo del perdón es que esa página yo la pueda pasar y seguir leyendo mi vida, Ujú. pero en algún momento puedo volverme a esa página con la firme convicción de repasarla y decir, bueno, esta situación, a pesar de lo difícil que fue, me dejó una enseñanza tan positiva en mi vida, ¿verdad? Hay gente que hoy día puede decir, vea, papá no hizo nada bueno por nosotros. Papá fue un hombre que abandonó, papá fue un hombre alcohólico, papá no hizo nada bueno, pero sí nos dejó claros cómo no ser un mal papá. Ujú. O sea, su ejemplo me dice cómo yo no tengo que ser. Sí, ¿cómo le doy vuelta ¿Cómo a la doy vuelta situación? a la situación Claro. para poder, de todo esto que es muy complejo, poder decir, bueno, yo capitalizo y si papá hizo esto, a lo mejor este es el panorama que yo no tengo que repetir para convertirme en un buen padre. O sea, que aún de los momentos muy complejos, yo puedo tomar esto con él, ¿verdad? Ujú. Con una sed de aprender de mis procesos e incluso de un hasta cierto punto de ese bagaje agarro y crezco. O sea, y crezco con herramientas que me permiten a mí ser una mejor persona, tener un mejor autoconocimiento también de mí mismo. O sea, empiezo a aprender acerca de lo que he vivido, porque las cosas no pasan en vano. La vida a usted no le va a dar lo que usted quiere, le va a dar lo que necesita para crecer. Ujú. Y muchas veces eso que nos está dando. Y es que qué triste es ver a alguien que no ha perdonado, porque como vos lo mencionabas al inicio, eso, una persona que se nota frustrada, que no se aguanta a veces ni la ropa, ¿verdad? Que todo le molesta. Yo creo que eso va muy vinculado con esa cicatrización de la que hablabas emocional, que tal vez no lo ha logrado o del todo esa herida sigue ahí sangrando, Sí, ¿verdad? totalmente. Y que tiene que Y cerrarse. tiene que cerrar. Ahora, incluso quiero ir un poquito más allá desde el factor, para los que nos escuchan y son creyentes, Ujú. ¿verdad? Desde un tema bíblico. Ahora rápidamente busqué porque la cita se me fue, pero sí sabía lo que decía. Y está en Romanos 12:2. Y lo que dice es que la voluntad de Dios es buena, Ujú. es agradable y es perfecta, aunque para Douglas no sea tan buena, Claro. ni tan agradable ni perfecta. Es que muchas veces decimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Es cierto. Pero es sí. completamente al revés. Ujú, ujú. Si lo que sucedió, Rodrigo, pero ¿cómo puede estar dentro de la voluntad de Dios que pase esto? Bueno, algún aprendizaje hay detrás de esta situación. Sí. Algo te está queriendo decir. Pero deténgase. Deténgase, porque señalando no vas para ningún lado. Sí. Ahora, lo mencionabas hace un ratito, que hay personas que dicen, es que se autoflagelan, ¿verdad? Que dicen, es que por idiota, ¿verdad? Es que me pasan estas cosas. Y tal vez son personas que aprendieron muy bien a perdonar, pero más bien ese perdón o esa facilidad para perdonar les llevó a ser como una coraza
en sus vidas, en sus corazones. Entonces se vuelven más huraños duros. o Sí, huraños, claro. incluso muy desconfiados de todo el Sí, mundo. y entonces más bien se voltea la tortilla, ¿verdad? Ya no perdonan con facilidad, sino más bien de tantas cosas que les han pasado, porque dicen, por idiota, por perdonar eso, ahora todo el mundo se me monta, ¿verdad? Entonces más bien se vuelven al otro lado, al lado oscuro, ¿verdad? Y ya no perdonan nada. Totalmente. Y de hecho, el tema es muy apropiado hoy porque cuánto de lo que está viviendo el país tiene una raíz en falta de perdón. Sí. Claro. Cuánto de la violencia que vemos hoy en las calles, de los asesinatos que vemos en las noticias a cada rato, de los problemas en carretera que ya la gente está, no te perdonan un error en carretera. Hay un caso ahí de un caso reciente de una persona que se bajó de su carro, empezó a golpear a otro en su vehículo. De hecho, esta persona que hizo esto tiene un negocio, y a través de las redes sociales todo el mundo lo atacó y tuvo que cerrar sus redes sociales, y ha sido un completo caos para su negocio porque lo identificaron y demás. Ahí es donde está también esa La onda expansiva sí, que tiene claro. la falta de perdón, Sí, ¿verdad? sí. Irradia. O sea, usted es una persona que no perdona, es una persona que acumula cosas, está apuntando en una libretita lo que le hacen para poder desquitarse en algún otro momento. El caminar se hace mucho más pesado, no se aliviana el equipaje emocional. Y eso es un problema. La persona Alguien que no es plena. perdona está viendo, o tiene que ver con la gente que también le pone zancadillas a los demás, como para que se caigan, o agarra entre ojos a otra persona, o tiene que ver como con esa falta de perdón, incluso a nivel general, lastimar. Sí, podría ser. Hay personas que tienen esa postura, ¿verdad? Su nivel de angustia, su nivel de frustración los lleva a que no solo a mí me tiene que ir mal, no solo a mí me tienen que fallar. Entonces yo propicio, ¿verdad?, un ambiente donde las relaciones no son muy correctas, ¿verdad? Porque siempre ando por la vida como con esa sed de desquitarme con quien sea. Con quien sea. Usted ve que una persona conciliadora casi nunca tiene problemas con nadie. Es cierto. Sí. Una persona que concilia, una persona que su ambiente es conciliador, que es amistoso, que busca el diálogo, que llega a un acuerdo, difícilmente encuentra anticuerpos. Sí. En un ambiente, en cualquier ambiente, familiar, laboral, hay personas así, usted los identifica. Desde que usted llega a un ambiente laboral, usted sabe qué linda esa persona, ¿verdad? Siempre concilia, siempre está tratando de... Aunque no esté de O acuerdo todo lo siempre. contrario, Sí. al final usted no llega a preguntar nada por X, ¿verdad? Y resulta ser que ya empieza a tratar más a X y usted se empieza a integrar más y luego le terminan diciendo cosas feas de X y uno dice, sí, ya lo empecé a comprobar que X es como la gente me dice. Ajá, sí, Amigos, sí. sin uno preguntar nada, la bola se riega, tanto de la persona nice como de la persona que está llena de Totalmente, anticuerpos. Totalmente. Pero yo creo que de la persona nice, su conducta habla por ella solo. Sí. De la otra persona sí hay como más, como que ha regado su veneno en varios lados, entonces mucha gente habla, pero la otra persona, la que sí tiene una actitud correcta, su mismo testimonio empieza a hablar solito. Solito. O sea, y sí, obviamente hay gente que también te va a hablar bien de esa persona, pero porque eso es lo que irradia. Sí. Bueno, ¿Y cómo no llegar al punto? Yo sé que ese es otro tema, pero que más bien la falta de perdón nos lleve no sé, más bien a tomar represalias contra alguien. ¿Cómo llegar, Rodri, o más bien cómo no llegar a ese punto en el que la falta de perdón nos lleve a hacer, no sé, a tomar represalias contra alguien, a dañar a alguien? Hay un punto, Douglas, donde recuerdo hace muchos años se explicaba como una pirámide, Ajá. donde la base de esa pirámide era la amargura. Mm. Dejo entrar la amargura a través de esa falta de perdón. Después de la amargura venía el enojo, Ajá. pero no era suficiente. Después del enojo venía la ira, Ajá. un poquito más que enojo. Y después de esa ira, el punto clímax de esa pirámide era cualquier tipo de agresión, La venganza. física o emocional. Así es que, ¿qué quiere decir esto? Que no tomarnos en serio el proceso de repararnos y de reparar hacia afuera, perdonando a nosotros mismos o perdonando a otras personas, nos puede llevar a una sed de venganza que podría tener incluso connotaciones físicas. O sea, yo podría
llegar a experimentar un deseo de vengarme de esa persona golpeándole, Ujú. deseando que le vaya mal en algo. Entonces, lo más oportuno acá es aprender a soltar ese pasado. Cuando yo aprendo a soltar ese pasado, estoy trabajando en un perdón a sí mismo, soltar experiencias, soltar errores y entender que usted no puede cambiar ese pasado. Ujú. Ese pasado ya está, la circunstancia, por mucho que yo quiera hacerlo, no la puedo cambiar. Cuando yo me ciño en querer cambiar eso, entro en lo que llamo yo un secuestro emocional. ¿Y qué tiene bueno un secuestro? Nada. La falta de perdón te amordaza, te mete en el baúl de un carro como si estuvieras secuestrado, y ese carro son tus emociones secuestrándote y te llevan para un lugar incierto. Entonces, implica algo que puede tener una afectación en el presente y en el futuro. Ahora lo decías, tiene una onda expansiva Ujú. y afecta no solo a mi persona. Hay muchísima gente con falta de perdón que ha permeado esto en hijos. Claro, claro. Y entonces esa persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico, se divorcian los papás. Ujú. Y esa falta de perdón de un padre hacia el otro, de una mamá hacia papá o de papá hacia mamá, permea sobre los hijos. Entonces tenemos hijos contra padres por falta de perdón de uno de los dos. Ujú. Entonces ve la onda expansiva. Tenemos hijos que ni siquiera tuvieron que estar en medio, no perdonando, porque primeramente un adulto no perdonó. Entonces la onda expansiva, destructiva, es muy amplia. Ujú. Nos lleva, ¿cuántas veces usted no ha escuchado de familias que tienen generaciones de gente que nunca se llevó Sí, por la sí, falta sí. de perdón de alguien? No sé si ustedes lo conocen, pero yo sí conozco familias que el eslabón se rompió en la falta de perdón de alguien, y hay 2 familias que se dejaron de hablar por siempre Ujú. Y no llega el perdón. y no llega el Yo perdón. creo que todos en la familia tenemos, no hay quien diga, ah, no, es que mi familia por los 2 lados todo es perfecto. Eso es mentira. Hay gente que no se habla. Yo creo que eso es una realidad que vivimos. Y es tan dañino, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿desde dónde estamos hablando en la falta de perdón? Para hablar de 3 conceptos psicológicos muy importantes acá. Hay muchísimas veces, hay 3 egos, ¿ok? Que se ponen sobre la mesa en nuestro actuar diario. Ujú. Un ego adulto, que es un ego equilibrado, un ego que llama a llegar a acuerdos, que no se toma las cosas a título personal. Hay un ego infantil, que es el opuesto a este. Y ese ego infantil es al que le cuesta perdonar. Ujú. Es un chiquito, una chiquita haciendo un berrinche y simplemente no perdonando. No, es que usted me hizo una zancadilla en el juego, yo no perdono. Desde un ego infantil. Y hay gente con 40, 50, 60 años desde ese ego infantil. No le presto la bola porque usted me hizo tal cosa. Ajá. Y no soltamos. Hago el ejemplo de los egos porque todos en alguna medida hemos mediado allí, en un ego infantil, y nos cuesta horrores el ego adulto, el ego que es equilibrado, que es aterrizado, que llega a acuerdos. Ujú. No confundamos, como lo dijimos hace unos minutos, no se trata de que usted tiene que tener la misma relación con esta persona que antes de la ofensa. Claro. Usted perdona y suelta por amor a usted mismo. Ujú. Así Ahora, funciona. esto que estás hablando, el perdón infantil, ¿verdad? La falta de perdón como en la posición infantil. Ujú. Yo llego y te ofrezco una disculpa a vos y vos me decís, no te perdono, no te perdono. Ya eso es bronca tuya. Ya, eso es Yo otra cosa. tengo que soltar. Yo digo, ya ofrecí una disculpa, el perdón no depende de mí. Eso es todo. Ya usted hizo su parte, ¿verdad? Y esa persona está en su derecho Ujú. de no aceptarlo y de seguir sumido o sumida en ese rencor perennemente. Ese no es un tema, ese no es un antídoto que te va a seguir haciendo daño a vos. O sea, yo llego y dejo Usted el saquito soltó. de piedras, no me lo devuelvo. Usted, o sea, usted soltó. En ese momento esa persona ya incluso tuvo la honestidad de ir a enfrentar ujú, y de frente a frente decirle, me equivoqué ujú. y quisiera que por favor me disculpes. En ese momento ya usted no puede, esa es otra circunstancia que usted no puede cambiar. Ujú, Usted puede ofrecerle la disculpa a esa persona, pero esa persona puede perfectamente decir no, ujú. yo No te la acepto. no te lo acepto. Ujú. No te lo acepto porque lo que hiciste tal y tal cosa, o sea, lo que fuera. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ya su equipaje emocional,
Por supuesto que lo ideal es que nos digan que sí, que nos perdonan y terminemos esto con un café y un abrazo, pero no siempre Claro. va a ser así. Tenemos que caer en la realidad. Yo a veces le digo a mis pacientes, vea, bájele un poco el volumen a la emoción. Ujú. Porque en la emoción está el suspiro ese que, ay, sí, yo quisiera que me perdone Sí. y todo bien, pero y súbaselo un poco a la razón. Ujú. Es donde hablamos un poquito de empatía, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Ujú. ¿Cómo hubieras actuado vos? Y logramos empatía con aquella persona. A la larga, el análisis que usted está haciendo no es el mismo que esta persona está haciendo. Ujú. El dolor que yo ocasioné con el daño provocado, a lo mejor para esta persona le está tomando más trabajo llevarlo adelante. Hay una premisa en los 12 pasos, la voy a buscar y ya se las voy a decir, en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Ujú. que habla de eso, ya lo voy a Ahí buscar también, acá. por cierto, bueno, ahí se les estábamos compartiendo la imagen que nos compartió Rodri, que ya ahorita también la vamos a explicar prácticamente para cerrar, porque ya nos quedan 5 minutos. Qué rápido, el tiempo Qué se va rápido, ¿verdad? volando. Sí, ahí Yo- está, ahí la tenemos. Ahí está el perdón que es y que no es. Desde la fe. Desde la fe, te la podemos compartir. Qué linda imagen, ¿eh? Sí, 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 muy, no, muy linda. muy linda. Y dice, el perdón, ¿qué es y qué no es? Correcto. Es el paso 8 y el 9 de los 12 pasos, se los voy a leer Ujú. textual. Dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quien habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que le causamos. Pero el 9 dice esto, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica un perjuicio para ellos o para otros. O sea, a veces ir a querer reparar más bien hace más daño. Claro, Entonces mejor pida embarramos perdón más. y suelte. Y suelte. Entonces vean que el 8 va muy ligado al 9. Usted se mete ahí, googlea 12 pasos y el 8 y el 9 están muy ligados a esto Ujú. que estamos hablando de perdonar. Entonces, sí, claro, yo voy a ir a resarcir lo que hice. Pero si ese resarcir más bien provoca más daño, mejor no lo haga. Ujú, ujú. Sepa quedarse ahí, soltar sin embarrarla más. Sí, 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 eso sí. está muy bien. Rodri, nos quedan 4 minutos. Estamos en Semana Santa. El perdón y nuestra vida espiritual. No Tot- podemos irnos sin eso. No podemos irnos sin eso. Y es que está íntimamente ligado. Si lo vemos como ejemplo a seguir, Jesucristo, como ejemplo de perdón absoluto, ¿verdad? Recordaba ahora de camino a la radio el momento donde le traen a la mujer encontrada en el acto del adulterio, ¿verdad? Una sociedad un poco machista, ¿verdad? Y todo el Bastante, asunto. sí. Y entonces la traen y le dicen, es que hay que apedrearla. Ujú. Y Jesús vuelve a ver a los demás y les dice, bueno, ok, está bien, bueno, sí, la ley dice que hay que apedrearla, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Muchas veces nosotros nos sentamos en la silla del juez y queremos ser los primeros en tirar esa piedra, pero ya se revisó. Ujú. Ah, usted ha sido implacable, usted a nadie le ha quedado mal, usted a nadie ha ofendido. Y Jesús vuelve y dice, bueno, sí, y empezaron a caer las piedras de la gente que estaba alrededor porque nadie se atrevió a tirarla. Nadie se atrevió a tirar la primera piedra porque sabían. Tenían rabo, tenían cola que les majaron, Lo ¿verdad? duda, rabito. Claro, ya después Jesús se vuelve en su misericordia y en su perdón, vuelve a ver a la mujer y le dice, vete y no peques más. O sea, ese vete y no peques más era como, le salvé esta, yo no sé si en otra yo voy a estar, Ujú. ¿ok? Pero recibió el perdón de Jesucristo. Claro. Bueno, qué mejor ejemplo que reflexionar esta Semana Santa en ese y tantos ejemplos que Jesús nos regala a través de la Biblia del perdón. O sea, Ahorita increíble. que Y decías. aún en la cruz, imagínate. Total. Bueno, Sí. esa misericordia ahí, Sí, sí, sí. y me Infinita. pongo a pensar en el ladrón al lado de Jesús Claro. en ese momento, ¿verdad? Que le dice, justamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese perdón ahí, a minutos a segundos de morir. Sí. Y Wow. perdónalos porque no saben Y lo que hacen. perdónalos O sea, porque imagínate ahí. Exacto, o sea, ¿verdad? pudiendo bajar de esa Sí, cruz y sí, todo. sí. No, es impresionante. Sí, sí. Yo imagino ese momento en que le iban a tirar las piedras a la piedras. mujer adúltera, ahora cuando se postea algo Ajá. y la gente sale de una Boom. a, ¿verdad?, a hablar más de la A tirar cuenta. piedras. Y yo digo, y de repente a veces veo comentarios tan espantosos y voy al perfil de esa persona y tienen un versículo y Dios aquí, Solo Dios compartir allá, y imágenes frases. del corazón de Jesús. Y Ajá, así. Sí, de exactamente, Jesús sí, en sí. la cruz y uno dice, pero esta persona de verdad que no practica con Hom- su ejemplo. Hombre y mujer de fe. No, terrible. Uno Y dice si de verdad, que- no, y de verdad que el llamado, o sea, si usted se hace llamar creyente, bueno, y que nuestra vida refleje Sí. refleje de verdad ese ejemplo
de Jesucristo y las enseñanzas bíblicas que tenemos a la mano para poder imitar lo mejor. No Y todos no- los que dicen Señor, Señor van al reino de los Nada cielos. más. No, para nada. Yo Exactamente. creo que más allá de una religión es pensar en tener una relación con Dios y que se refleje con nuestras acciones. Totalmente. Porque al final yo puedo andar con una Biblia debajo del brazo y puedo decirme que soy aquí, que soy allá, pero si mis acciones no son íntegras con lo que yo digo profesar, de nada sirve. Sí, Hay sí. incongruencia. Totalmente. No, hagamos un esfuerzo porque nuestra vida de verdad refleje lo que decimos con nuestra boca. Así es. Muchas veces, a veces mucho bla, 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 y en el día a día Sí, no, sí. no hay congruencia. Eso es ¿verdad? cierto. lo que- Somos ejemplo con nuestras acciones. Exacto. Eso Total. no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Claro. Vamos a equivocar, pero reivindiquemos cuando hemos metido la pata y demos un buen ejemplo. De verdad. Rodri, ¿dónde te pueden contactar? Estoy en redes sociales como psicólogo Rodrigo Monestel. 8309-9994 es el WhatsApp. El 8 de abril nos pasamos de consultorio. Ay, Después, qué sí, vamos emoción, a estar en sí. Curry ahí. En redes sociales está toda la información. Así es que muy contentos estamos con ese paso. Ya estamos pintando el lugar y todo. Muy bien. Todo muy Qué bien. lindo. Qué bonito. Feliz Sí, sí. semana, Rodri. Igual para ustedes, de verdad que pasen muy bien. Si van a descansar igual, que Dios les acompañe y que esta sea una semana de mucha reflexión también en Ojalá. familia y demás. Y de mucho perdón, ojalá. Y de Y- mucho perdón. Y si le cuesta dar ese paso de pedir perdón, si usted es muy amargadillo, se siente muy frustrado, si usted no es feliz teniendo todo para ser feliz y disfrutar su día a día, páguese a ver. Páguese En a serio ver. que hay que pagarnos a ver. Todos necesitamos pagarnos a ver, que alguien nos escuche y sea lo más objetivo posible para nosotros buscar el mejor camino, sobre todo para ser felices aquí y ahora. Ayer ya pasó y mañana no sabemos si vamos a llegar. Hoy. Ese Hoy. cambio lo ejecuta usted hoy. Así Ese es. perdón lo hace usted hoy. A lo mejor después de este programa mucha gente manda un mensajito Sí, sí, claro. por- Ojalá. por ojalá. WhatsApp, ¿verdad? Ujú. Y dice, mira, estoy reflexionando. La verdad Y es que... empieza ese perdón. Y empieza ese Amigo, paso de yo perdón. no puedo estar enojada con la gente. No a mí me gusta. cuesta mucho también. Sí, sí, Demasiado Es me que- cuesta. Eso, Es que es bien feillo. eso es llevar un, no sé, como un clavo en el corazón. Un troll en las... ¿Ustedes han visto la peli Troll? Ahí No. se las dejo, búsquenla. ¿Te gustó este video? Entonces no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.